A partir de un cuidadoso trabajo observacional en diversas etapas educativas, desde el kinder hasta el doctorado, Herrán y González en 2002 identificaron diversos síntomas egóticos que subyacen en la mala praxis docente en un interesante marco teórico, único en el poco material existente en el estudio de la mala praxis en el aula de música. En este estudio, los autores proponen la existencia de dos grandes errores en los docentes. Número 1. Los errores técnicos, debido a la falta de conocimiento o al conocimiento inadecuado del docente, como consecuencia de una formación de baja calidad. Estos resultan, por ejemplo, en programaciones didácticas mediocres, por falta de dominio del contenido a enseñar, desconocimiento de las estrategias de enseñanza apropiadas, escasa claridad metodológica o en procedimientos de evaluación inadecuados. Número 2. Los llamados errores egóticos mencionados al principio, relativos al ego del propio docente. Estos errores están frecuentemente relacionados, combinados y o solapados con los errores técnicos, aunque su origen no se sitúa en los conocimientos pobres a la enseñanza, sino en variables personales como las actitudes del docente, su mentalidad, carácter o motivaciones, afectando todo ello a procesos de pensamiento, razonamiento y comunicación. Los autores plantean que los errores egóticos son producto de la interacción entre factores de personalidad y escasa formación y que suelen ser interpretados como resultado del ser de cada docente y o como vicios profesionales. En el método Nahuali que estás estudiando es muy importante la estabilidad emocional de los profesores y siempre les hacemos hincapié en que deben resolver primero sus carencias antes de pararse ante grupo, ya que su cátedra podría verse afectada si el maestro necesita reconocimiento o quiere caer bien a los estudiantes o si fue víctima de bullying en su juventud o cualquier necesidad de su ego. Esto podría presentarse de manera indeseable en su práctica de la enseñanza y sabemos que el egocentrismo es una condicionante crucial para truncar el desarrollo del docente. En nuestro método somos muy cuidadosos de esto, ya que el egocentrismo es la característica más destacada de la inmadurez personal y social del adulto y como parte del yo que impide la evolución del individuo. En nuestra actualidad es sumamente importante ayudar a los profesores de música, de nuestra academia y de todas las demás a que tomen conciencia de actitudes y conductas basadas en el ego, así como ayudarles a descubrir qué repercusiones puede tener su forma de ser y de actuar sobre los demás. Mala praxis en enseñanzas instrumentales. ¿Cómo se manifiestan los síntomas egóticos en los profesores de música? Principalmente son 4 causas que explicaré a detalle una por una. Número 1. El narcisismo. Número 2. El egocentrismo. Número 3. Proxemia psíquica. Y número 4. Razonamiento sesgado. 1. El narcisismo o la distinción y superioridad del instrumentista. El síntoma egótico del narcisismo hace que la persona se concentre absolutamente en ella misma para autoadmirarse. El narcisismo se caracteriza por actitudes de distinción con respecto a personas o entornos igualmente narcisistas y actitudes de distanciamiento hacia quienes no lo son. Las actitudes de distinción hacen que el individuo perciba la realidad desde una perspectiva de superioridad, que a su vez justifica el distanciamiento en sus actividades sociales. En el terreno docente, el profesor narcisista suele expresar sentimientos de autoimportancia, soberbia y autocomplacencia. Pero, ¿por qué es tan común el narcisismo entre músicos profesionales o los recién graduados de la carrera instrumental? Siempre he sido crítico del modelo tradicional de la educación musical. De hecho, a veces me he visto envuelto en controversias en redes sociales debido a mis opiniones ácidas sobre los conservatorios y facultades de música. Pues se habla muy poco al respecto, o se cree que es la única vía para convertirse en músico profesional. En 2019, Mixa, Evans y McPherson realizaron una investigación y concluyeron que la mayoría de los estudiantes abandonan los conservatorios y escuelas profesionales de música debido a su aparente selección natural. Se describe cómo existe un contexto exageradamente demandante,
donde predominan las ideas de talento y excelencia desde el principio, ya que incluso para ingresar a estas instituciones se exigen audiciones o pruebas de aptitudes musicales para ser merecedores de la enseñanza oficial. Esto es debido a la alta demanda de jóvenes, pero desarrollan los supervivientes o aceptados un sentimiento de superioridad ante los rechazados, y esto puede desembocar en actitudes narcisistas desde el principio de su carrera musical. En la misma investigación se concluyó que la elección de una carrera artística es a menudo el resultado del deseo de recibir reconocimiento y alabanza social, mezclado con cierto grado de impulsos exhibicionistas. Los sentimientos de superioridad en el alumno que fue superando desde la audición de ingreso a los conservatorios, los cambios de nivel y el ver cómo muy pocos se gradúan de la carrera, acompañados del aplauso de la familia por ser tan talentosos, podrían magnificarse una vez que éste se convierte en maestro de música, en especial porque es en un marco de maestro-aprendiz, donde el profe siempre será considerado un modelo a imitar. La enseñanza musical requiere un contacto muy personal entre ambos, y muchos alumnos ven en el maestro un espejo en el cual mirarse a futuro, y esto puede crear un halo de veneración en los estudiantes cuando el maestro tiene una carrera más o menos apantallante. La dinámica entre un profesor dominante y un alumno sumiso desembocará fácilmente en una mala praxis, con conductas de superioridad en el docente. A menudo la clase de música se convierte en un monólogo del profesor sobre su propia grandeza, y su enseñanza se limitará a solo marcar los errores del alumno, acompañado de más regaños que instrucción, y con un lenguaje duro, grosero, ya que creen que así sonarán como unos verdaderos genios musicales. Número 2. El egocentrismo, la centralidad del profesorado de instrumento. Otro síntoma importante es el egocentrismo, que en los docentes se manifiesta en dificultades para integrar su tarea en coordenadas amplias. El profesor egocéntrico solo suele prestar atención a lo propio, a lo que considera propio, mostrando desinterés por todo lo demás. Son profesores que no se integran a los equipos de trabajo, ya que se sienten constantemente atacados, envidiados, criticados, etc. Viven a la defensiva de otros maestros y piensan que su trabajo se limita solamente a dar su clase. No colaboran en proyectos escolares que no les benefician económica o socialmente, no apoyan en otros departamentos en sus empleos, como la limpieza o la atención a los clientes, y muestran dificultades para realizar autocrítica y aceptar críticas ajenas. En la práctica, estos docentes solo suelen contemplar ideas, conductas o actitudes que confirmen sus propios planteamientos. Desde hace décadas, la investigación etnográfica ha venido documentando casos de maestros de conservatorio que claramente manifiestan actitudes y conductas egocéntricas. Ciertos docentes de instrumentos suelen situarse como centro de la enseñanza musical, en la cima de la pirámide de su escuela, restando constantemente importancia a las otras materias y diciendo que la suya es la importante, ya que es la de instrumento o es la de solfeo. Pon atención a lo siguiente, ya que es muy importante. El egocentrismo del músico se magnifica debido a su prestigio. Si ha tenido una carrera con ciertos logros, y en muchos otros casos debido a la pertenencia a alguna institución con renombre que solo utilizan para reforzar o imponer sus argumentos. Es decir, la gente que se presenta como superior solo por pertenecer al conservatorio, a una escuela superior o a la facultad de música, gente que antepone su título profesional a su verdadera capacidad musical. Esto lleva a que quieran ser validados solo por ser egresados de tal o cual escuela, o músicos que no aceptan la crítica ya que dicen haber sido alumnos del mejor o ser parte y estar entre los mejores. En el método Nahuali enseñamos que nunca antepongas la institución a la que perteneces, ya sea escuela, banda u orquesta, y que tu nombre debe tener más peso que tu escuela. Ejemplo, no es lo mismo decir hola, soy Juanito X, egresado del Conservatorio Nacional, a decir hola, soy Billie Eilish, soy Juan Gabriel, soy Vicente Fernández o simplemente hola, soy Yair. ¿Te das cuenta lo bien que lo han hecho estos artistas? Pues su nombre propio es el que tiene prestigio y no la institución de la que provienen.
Prueba este ejercicio. Piensa qué tan grande puede ser tu nombre de pila o tu nombre artístico y enfócate a darle prestigio a tu nombre para que no necesites presentarte como alumno de tal o cual lugar o maestro. Número 3. Proxemia psíquica. Mi técnica, mi estilo, mis alumnos. La proxemia psíquica hace referencia al espacio mental donde la necesidad vital de todo ser humano de desenvolverse en un espacio personal y propio se convierte en obsesión por la posesión y la propiedad. ¿Has visto a esos perritos que se traban cuidando su comida, su cama o sus juguetes? Es algo así. El docente manifiesta proxemia psíquica cuando muestra sentimientos excesivos de pertenencia sobre elementos o aspectos relacionados con su actividad profesional. Este tipo de actitudes y conductas proxémicas son habituales entre docentes de instrumento, dado que sus métodos pedagógicos y didácticos suelen dejarse a su entera disposición, siendo rara vez supervisados y evaluados. Por eso nosotros en nuestra academia revisamos cuidadosamente las antologías presentadas por cada maestro. El profesorado de instrumento no suele introducir diferentes técnicas o recursos estilísticos al alumnado, sino que se limita a enseñar su técnica y su estilo particular, que en muchos casos pueden ser radicalmente diferentes a los de los otros maestros. De hecho, un cambio de profesor suele implicar años de readaptación. Es frecuente ver estudiantes que al acceder al conservatorio necesitan invertir meses, incluso años, para adquirir la técnica del nuevo profesor, retrocediendo a la práctica de ejercicios básicos, sin permitirles interpretar obras completas hasta adoptar dicha técnica. Esta es la manera en la que el profesorado hace suyo al alumnado, esperando que le muestre total lealtad. Personalmente yo recuerdo mucho a un profesor que nos amenazaba que si nos veía por redes sociales tocando en otras agrupaciones que no sean la suya, nos correría de su clase y nos dejaría de hablar. Con él aprendíamos música celta y en esos años no había más maestros en la ciudad que enseñaran este estilo. Mis compañeros y yo vivíamos realmente con miedo de que nos tomaran una foto o un video y el profesor lo viera, ya que como jóvenes éramos muy dóciles y miedosos, lo cual al final terminó pasando. Nos descubrió tocando en cafeterías y bares y al separarnos de él decidimos crear nuestra propia agrupación llamada The Triskells, la cual ahora es referente en Latinoamérica en la música celta, cosa que solo pudo pasar hasta que le perdimos el miedo a este profesor y logramos librarnos de su control totalmente egoísta. También llegué a tener profesores que nos decían que éramos sus alumnos, así, entre comillas, y si nos veía tomando clases con el otro profesor o incluso en otras escuelas, seríamos unos traidores, y esta es otra forma de aterrorizar a los estudiantes. En el método Nahuali enseñamos que cuando se debe decir adiós a un maestro es porque ya no se puede aprender nada de él, o ya se desgastó la relación, o simplemente el alumno necesita un horizonte más amplio, y esto es natural y no debe ser motivo de pelea personal entre aprendiz y maestro, ya que el maestro debe saber reconocer cuando ya le hace más daño al alumno si lo conserva como estudiante. Número 4. El razonamiento sesgado. El músico nace y los problemas siempre son culpa del alumno. Hace un tiempo vi un post en Facebook que decía: quizás yo no tenga problemas de aprendizaje, quizás tú tienes problemas de enseñanza. Siguiendo la investigación de Errani González, el razonamiento sesgado implica una tendencia a la protección y salvaguarda permanente del pensamiento propio, sin revisarlo de manera crítica. Maestros que por años y años, es más, por décadas, siguen enseñando lo mismo, y cuando se les motiva a investigar y actualizarse, solo toman fuentes que confirman lo que ellos enseñan. A esto se le llama sesgo de confirmación, por cierto, y llevan a tal extremo su versión de las cosas que pueden adoctrinar al alumnado a ser intolerantes con otras técnicas, otras escuelas, otras versiones, otras posiciones del cuerpo y hasta intolerantes a otros estilos de música. Yo he escuchado a más de un baterista decir que en la facultad de música el profesor les decía que quien tocara heavy metal se podía largar de su clase, y lo mismo de maestros rockeros si veían a sus alumnos tocando otros estilos como el pop. Huye del lugar donde te digan que solo te enseñan música buena y toda la demás es despreciable.
En la praxis del docente de música, el razonamiento sesgado se manifiesta en la típica creencia en que las dificultades de aprendizaje son siempre debido al alumno, bien sea por su falta de talento o su falta de esfuerzo. Por el contrario, las deficiencias del profesor jamás o raramente se ponen sobre la mesa ni se reflexionan, ni mucho menos se investiga sobre cómo mejorar la propia práctica docente. El mito del talento fue desacreditado hace décadas por la investigación en desarrollo de las habilidades musicales, que ha mostrado cómo alcanzar niveles altos de destreza instrumental y requiere un amplio rango de habilidades que se adquieren y desarrollan mediante la práctica estratégica continuada. Sin embargo, muchos profesores deciden no invertir esfuerzo en investigar y es más fácil decir que un alumno no sirve para la música o que no tiene talento innato para el instrumento y no desarrollará estrategias para enseñar a cada estudiante con la técnica adecuada. En casos donde las dificultades de aprendizaje se atribuyen a la falta de estudio del estudiante, tienen incluso cabida conductas agresivas y violentas por parte del profesorado, conductas que tristemente son normalizadas en las enseñanzas musicales y particularmente en los conservatorios o escuelas profesionales, pues existe la creencia que solo los mejores las pueden soportar y que si abandonas eres un débil y que no aguantas y cosas por el estilo. Musumeci en 2018 recopiló numerosos testimonios de niños que habían sido inducidos al llanto por sus primeros docentes de conservatorio y en un estudio posterior acuñó el término violencia académica para referirse a estos maestros quienes menospreciaban a alumnos que no aprobaban exámenes de instrumento y eran etiquetados como incompetentes. Dicho estudio muestra que los ataques verbales y otros signos de violencia psicológica por parte del profesorado de instrumento suele ser tolerado por el alumnado e incluso interpretados como útiles y necesarios, no siendo debidamente denunciados como signos de mala praxis. Actividad. Escribe y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y analízalas con tu maestro de música y compañeros de estudio. 1. ¿Has considerado la posibilidad de que quizás elegiste estudiar arte por tener el reconocimiento de la gente o aceptación de tu familia? 2. Si es así, ¿cómo puedes sustituir esas ganas de reconocimiento por algo de mejor provecho para tu vida? 3. ¿Estás de acuerdo con el sistema de ingreso a escuelas de música basado en hacer audiciones y seleccionar solo a los más destacados? 4. ¿Consideras que tienes talento para la música? Y 5. ¿Alguna vez recibiste gritos o insultos de un profesor o simplemente te aterrorizó con sus actitudes? ¿Qué puedes hacer tú ahora para que esto no se siga normalizando?